Buen día, soy la doctora Miriam García Blanco, pediatra poricultor, adjunto al servicio de pediatría del Hospital Luis Salazar Domínguez de Guarena y cursante del diplomado de docencia universitaria en LOPEL. A continuación vamos a conversar sobre la fiebre en los pacientes en edad pediátrica. Vamos a hablar, por supuesto, de la fiebre, que como todos sabemos presenta el 20% de las consultas en la urgencia pediátrica, siempre están relacionadas con fiebre. Que los menores de 5 años pueden tener hasta 4 o 5 episodios febriles al año, sobre todo en las épocas de frío, que serían para nosotros el mes de diciembre, enero, y que acudan, sobre todo los que acuden a guardería. La fiebre hay que tomar en cuenta que es solo el síntoma, pero que con frecuencia es confundida con la misma enfermedad y eso causa, por supuesto, un temor injustificado. Tiene un gran valor semiológico porque con frecuencia es el primer síntoma que detectan los padres y es la primera señal de que el niño está enfermo, de que algo está pasando. La intensidad de la fiebre no guarda paralelismo con la gravedad de la enfermedad que lo está causando. ¿Okay? Eso es un punto importante que hay que tomar en cuenta y que su presencia debe contemplarse de una manera aislada. La principal tarea del médico debe ser establecer el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. Ok, aquí como la lámina podemos ver lo que es la fiebre y su mecanismo fisiopatológico. Desde que lo libera, desde que las bacterias actúan hasta que se liberan todos los sistemas de información que van a llevar a la respuesta del organismo a partir del hipotálamo anterior. Okay. Hace más de 120 años que se fijó que la temperatura corporal era 37 grados centígrados. Clínicamente se define como el aumento, la fiebre como el aumento de la temperatura corporal, 1 grado centígrado por encima de la media en el lugar de registro de la temperatura. A continuación le muestro cuáles son los diferentes valores según el sitio donde se tome la temperatura. La variación diaria de temperatura varía entre 0,5 grados centígrados con respecto a la mañana o la tarde, siendo más bajas en horas entre las 4 y las 8 de la mañana y tiene un pico en la tarde entre las 4 y las 6 de la tarde. ¿Okay? Por lo tanto, el aumento de las cifras de temperatura siempre es un signo de alarma. Recordemos que al tomar la temperatura hay factores externos que pueden alterarnos en esta medida, como son la ingestión de bebidas o alimentos calientes, el abrigo excesivo, ¿ok? Entonces, el ejercicio incluso. Entonces, la temperatura en un niño sano, por lo tanto, puede aumentar en 0,5 grados centígrados. Es decir, que en un niño que luzca enfermo con temperatura rectal de 38,5 grados centígrados, se debe eliminar estos factores que pudieran estar alterando la medida de temperatura y tomar nuevamente la temperatura 30 minutos posteriormente. Recordemos que la fiebre en el niño produce disconfort porque hay un aumento de la tasa metabólica, hay un aumento del consumo de oxígeno, un aumento en la producción de dióxido de carbono y hay un aumento en las demandas del sistema vascular y respiratorio, que esto en un niño sano puede ser irrelevante, pero ojo, con estas alteraciones en aquellos niños que tienen antecedentes de procesos cardiovasculares y sobre todo en los niños que tienen riesgo de convulsiones febriles en las edades susceptibles entre los 6 meses y los 5 años. Desde el punto de vista epidemiológico, los dividen en tres grupos. Los pacientes con fiebre aguda que tienen signos de focalización, los pacientes con fiebre aguda sin signos de focalización y aquellos pacientes con una fiebre prolongada de más de 2 semanas que tienen un origen desconocido. En el primer grupo estarían los virus respiratorios, las otitis medias y las infecciones gastrointestinales. En el segundo grupo podemos notar lo que son las infecciones virales, pero hay que tomar en cuenta ahí las infecciones del tracto urinario, las bacteriemias ocultas y en nuestros medios la bacteremia, el dengue y el paludismo. Y en cuanto a la fiebre de origen prolongado, tenemos enfermedades infecciosas como la artritis reumatoidea y la leucemia. Ok, desde el punto de vista clínico, la fiebre se presenta en tres fases. La primera fase es el aumento de la temperatura como tal, donde hay disconfort, hay manifestaciones presentes en el niño como dolor, llanto, irritabilidad, decaimiento, y resulta de los cambios fisiológicos que se producen en este momento con la fiebre. La segunda fase sería la estabilización de la temperatura, que se produce al obtener un nuevo nivel en el punto de control en el centro termorregulador del hipotálamo, como hablamos anteriormente, y eso produce un balance entre lo que es la producción y la pérdida de calor. Ahí es donde el niño muestra enrojecimiento facial y además de eso se siente más confortable. Y la tercera etapa, que sería la desfervescencia,
Es cuando desaparece la fiebre, bien sea por lisis, donde hay una caída gradual de la temperatura en unos 2 o 3 días, o en crisis, es decir, cuando la temperatura cede por unas horas. En cuanto a la clasificación de la fiebre por temporalidad, está definido principalmente esto por la duración, puede ser aguda, prolongada, de origen desconocido o de origen desconocido. La aguda es aquella que no supera los 15 días de evolución. La prolongada es que aquella que se extiende por más de 15 días y, por supuesto, origen desconocido es que tiene más de 2 o 3 semanas sin que haya un foco definido. En cuanto a la clasificación de la fiebre por el patrón de comportamiento de la misma, se define por la variación diaria de la temperatura corporal. Esta puede ser intermitente, entre ellas la éptica o la séptica, que son elevaciones térmicas que retornan a los valores normales durante cada día de la fiebre. ¿Okay? En las gráficas se puede ver cómo es el comportamiento de la misma. La fiebre continua sostenida que no presenta variaciones mayores a 0,6 grados centígrados por día. ¿Okay? Vemos cómo se mantiene prácticamente continua. La clasificación de la fiebre de tipo remitente es que durante su evolución nunca se alcanzan valores normales durante cada día de la fiebre. Y por último tenemos lo que es la fiebre recurrente, que reaparece luego de uno o más días sin fiebre y es cuantificada. Esta vez puede presentar patrones intermitentes continuos o remitentes. Okay. Inicialmente la temperatura corporal se utilizaba la mano para determinar la diferencia de temperaturas en la piel, lo cual no es malo porque se ha visto que tiene un gran porcentaje de aciertos, un 93,9% de aciertos de que, para descartar la ausencia o no de fiebre. En el 64 fue que se popularizó el uso del termómetro y ahí fue donde se estableció que la fiebre era un síntoma, no la enfermedad, y que las temperaturas corporales normales eran de 37 grados centígrados. Recordemos que la fiebre mayor de 42 grados centígrados produce daño neurológico y que los niños menores de 5 años, sobre todo los que están entre los 6 meses y los 3 años, son más susceptibles o pueden ser más susceptibles a las convulsiones febriles, los cuales en un 50%, con unas temperaturas sobre todo son mayores o iguales a 40 grados centígrados, pero pueden ocurrir con temperaturas más ligeras. Ok, aquí vemos los diferentes tipos de termómetros. Entre ellos están los termómetros de mercurio, que vemos que hay de dos tipos. Uno con la punta más alargada, que es la que se utiliza para medir la temperatura axilar o la temperatura oral. Cuando es axilar debe permanecer entre 5 a 6 minutos. Si es oral, 3 minutos. Si es rectal, es la punta más esférica y dura de 2 a 3 minutos. ¿Okay? Estos están en desuso y han sido sustituidos por los digitálicos, que son seguros y precisos y pitan en el momento que finaliza la toma de temperatura. Los timpánicos o con rayos infrarrojos requieren 2 segundos para tomar la temperatura timpánica y son muy buenos porque tienen un equilibrio entre lo que es la temperatura central. Otros tipos de termómetros utilizados, tiritas en la frente, chupones sensibles al calor, son poco precisos y son un 62% de precisión. En cuanto al lugar en donde se debe tomar la temperatura, ¿ok? Obviamente los sitios profundos no son de utilidad clínica y se utilizan en los sitios periféricos por su fácil acceso y la seguridad y la comodidad en la toma de la misma. En la axila es el lugar más usado, pero es poco sensible y a menudo es inexacta e imprecisa por el enfriamiento de la piel, sudoración, evaporación, etc. Se recomienda que en niños menores de 4 semanas de vida la temperatura debe medirse con termómetro digital en la axila. En cuanto a la temperatura rectal, está considerada como el estándar de oro para la medición indirecta de temperatura, pero hay muchos factores que pueden modificarla, es incómoda y es riesgosa. Debe ser, entonces, se utiliza la vía oral, rectal no debe utilizarse de manera de rutina para medir la temperatura corporal en niños de 0 a 5 años de edad. Desde otro punto de vista, la temperatura oral es cómoda y segura para niños mayores de 5 años y es más precisa que la axilar, pero se afectan con los líquidos consumidos y la evaporación al respirar por la boca. Este otro tipo de termómetro habla de la temperatura en la membrana timpánica. Es cercana a la temperatura corporal central y debido a su suministro de sangre es similar a la que está al hipotálamo. Entonces los niños de 4 semanas a 5 años, la temperatura debe medirse con termómetro digital en la axila o con un termómetro infrarrojo. En cuanto a la clínica, tenemos que diferenciar los síntomas y los signos. ¿Okay? En cuanto a los síntomas, tenemos malestar general, decaimiento, el niño tiene sensación de frío, que la puede alternar con calor, cefalea, palpitaciones, tiene sed, anorexia, somnolencia,
sensibilidad en la piel, por dolores de articulaciones y fotofobia. En cuanto a los signos, pueden tener un niño con una fase febril, que es el niño con la cara roja, con la piel sudorosa, los ojos brillantes. ¿Okay? Esto dependerá, como dijimos anteriormente, en qué etapa de la evolución de la fiebre se encuentra. Y dado que inicialmente habrá palidez, la piel puede estar fría y en las extremidades. La temperatura axilar en condiciones de reposo sobre los 37,5 grados centígrados. Puede haber taquicardia, puede haber polisnea por el aumento de la frecuencia cardíaca en 10 latidos por minuto y la frecuencia respiratoria en 5 ciclos por minuto por cada grado centígrado que aumenta la temperatura. También podemos tener una lengua saburral, resequedad en las mucosas, ¿okay? Y en la condición hemodinámica que se presenta puede determinar la presencia en el APES de un soplo sistólico de eyección, grado 2 o 3 sobre 5, sobre 6. Es importante considerar los signos de alarma. El llanto inconsolable, el delirio, la disnea, la irritabilidad, la rigidez de nuca, las convulsiones, manchas purpúricas en la piel o alteraciones del estado general del niño son signos de alarma que siempre debemos tener presentes. Recordemos que aparte de los signos y síntomas que presenta el paciente por la fiebre en sí, también hay signos y síntomas que son lo que dan origen a la fiebre, lo que nos va a dar la posible etiología de lo que presente. Aquí pueden observar que según cómo se comporte la fiebre clínicamente puede darnos una idea o una sugerencia de qué proceso etiológico está causando la fiebre. Entonces estemos claros en qué hay que examinar: el estado general del paciente, confirmar el alza febril, ver los signos vitales del niño, nivel de hidratación y buscar la probable enfermedad que da origen a la fiebre mediante un examen físico completo y general y segmentario. Entonces, cabe considerar que en un niño febril hay que ver 6 pasos. Primero, la observación, el interrogatorio, el examen físico, el monitoreo clínico del paciente, que es muy importante, los exámenes paraclínicos si fuesen necesarios y, por supuesto, el tratamiento. Ok. Recordemos que los recién nacidos con fiebre deben ser considerados de alto riesgo, deben ser internados y requieren de una completa evaluación, estudios complementarios y un tratamiento hasta los resultados de los mismos. Pero que los lactantes de un mes a 90 días con fiebre sin foco no hay unas reglas firmes y merecen unas consideraciones especiales. Toda fiebre puede ser grave hasta que nos prueben lo contrario. Sin embargo, hay que eliminar la fobia a la fiebre. ¿Okay? Y lo que hay que hacer es moderar la temperatura del niño. Okay. En el grupo de los pacientes comprendidos entre 3 y 36 meses, en ausencia de signos o síntomas específicos, la fiebre pocas veces significa una enfermedad bacteriana severa. Sin embargo, hay una pequeña proporción de estos grupos etarios que pueden tener una infección bacteriana de diversa gravedad. Y la complicación que más preocupa es la bacteriemia oculta, que puede llegar a dar una grave infección. No debemos usar antitérmicos para ver qué es lo que está sucediendo, porque esto nos puede llevar a demorar la toma de pruebas auxiliares que sean necesarias. Hay que considerar los signos asociados a la fiebre, los controles clínicos con más frecuencia, con 4 o 6 horas, desconfiar cuando no conseguimos un foco, de ser necesario dar pautas de alarma por escrito a los familiares, y el manejo de estos pacientes es controvertido y suele haber dificultades en su manejo. El manejo de todos estos lactantes con una fiebre sin foco aparente suele ser muy controvertido y ocasiona muchas veces dificultades importantes en lo que es el enfoque diagnóstico y en la terapéutica del paciente. El propósito de esta charla es brindarles una información actualizada sobre este tema, de manera de ser lo más objetivo posible para dar una adecuada atención a estos niños. Bueno, ¿cuáles son los errores más frecuentes que se cometen en el manejo del paciente febril? Primero, considerar y manejar activamente como febriles a pacientes que en realidad no tienen fiebre. Considerar la fiebre como la enfermedad siempre peligrosa y combatirla a toda costa. Usar los antibióticos como antitérmicos. Emplear contra la fiebre procedimientos farmacológicos o por lo menos en desproporción con el objetivo terapéutico y preocuparse demasiado innecesariamente con pacientes febriles corrientes. Hay que dejar de llenar los consultorios con pacientes febriles, por lo menos al principio, que pueden ser manejados fácilmente sin el médico. Ok, en esta lámina vamos a ver lo que es la escala de observación de Yale. Es bien importante, bien interesante y muy, muy útil porque toma en cuenta los signos de alarma del niño que pueden ser de permitirnos tomar una decisión o una conducta en un momento determinado. Ok,
En resumen, hay que establecer un paciente con fiebre reciente. Primero hay que establecer si el paciente tiene fiebre y desde cuándo. Es muy importante saber si la madre maneja o no maneja el termómetro. Si la madre maneja el termómetro, pues obviamente es más fácil esta labor. Si la madre solo lo toca y dice está caliente al tacto, pueden ser 39 grados centígrados. Entonces, si la madre lo toca y tiene, además de que lo toca caliente, tiene síntomas aledaños, eso es digno de credibilidad y el niño tiene fiebre y hay que tomarlo como tal. Ahora un niño con las manos y los pies calientes, pero el niño está alegre, come bien, está sintomático, hay que instruir a la madre para que tome la temperatura y informar posteriormente si es que realmente la presenta. ¿Okay? Eh, el punto número 2 es determinar cuál es la causa de la fiebre. Jamás hay que decirle al paciente o a la madre del paciente que el niño no tiene nada. ¿Okay? Hay que buscar, examinar, interrogar y buscar cuál es la causa de la fiebre. Por otro lado, el punto número 3 es organizar su manejo etiológico y sintomático. La fiebre con su presencia denuncia que hay presencia de enfermedad y con su remisión que hay cese o mejoría de la enfermedad. ¿Okay? Recordemos que el carácter autolimitado de las virosis e incluso de las infecciones bacterianas es debido a la acción directa o indirecta de la fiebre. Solo una temperatura mayor o igual a 42 grados centígrados produce daño en el cerebro, corazón y en otros órganos. Si hay la fiebre no es muy alta, recordemos las convulsiones febriles, ¿okay? Que pueden presentarse en un 4% de la población infantil. Si un niño ha tenido 39 grados centígrados sin convulsión, pertenece al 96% que probablemente no va a padecer de convulsiones febriles. Y los antipiréticos no son capaces de evitar las convulsiones, solo los anticonvulsivos. Okay. En cuarto lugar, hay que instruir a la madre y a la familia sobre el diagnóstico probable, la duración y el pronóstico de la enfermedad, así como acerca del significado y el manejo de los síntomas de la fiebre. Toda madre debe saber cómo tomar la temperatura y cómo leer el termómetro. Es por ello que en las consultas del control de niños sanos, tanto la enfermera como el médico debe instruir a la madre y capacitarla de cómo hacer este manejo. Ok, ¿cuándo acudir a la consulta con el niño febril? Si tiene 2 a 4 meses, si la fiebre es mayor de 40 grados centígrados y sobre todo si es menor de 2 años, si hay dolor o ardor al orinar, si la fiebre dura más de 72 horas o ha persistido por 24 horas sin causa o localización, si la fiebre cede por 24 horas o más y luego reaparece, y sobre todo niños que tengan antecedentes de convulsiones febriles, aun cuando estén en control, deben ser llevados siempre al médico cuando tenga fiebre. Cuando acudir a las urgencias, cuando es menor de 2 meses, cuando la fiebre es igual o mayor a 40,5 grados centígrados, cuando hay un llanto desconsolable, cuando es difícil de despertar, están confusos, tienen respiración rápida o dificultad para respirar, cuando hay cambios de coloración de la piel, grisáceos o azules, cuando están gravemente desnutridos y sobre todo si son niños con antecedentes de enfermedad grave. Ok, hay algunas recomendaciones que debemos seguir, como por ejemplo contemporizar al paciente febril, darle bienestar al niño, atenuar el dolor, desentrañar lo antes posible si es una condición de enfermedad autolimitada o no es autolimitada, educar a los padres para combatir estos tipos de los mitos febriles, inculcar qué es más importante, bajar la fiebre es averiguar qué es lo que está sucediendo y convencer a los pediatras sobre la racionalidad de las prescripciones al indicar. Buenas noches, doctora. Soy el presidente Oliver Ascani. Hola Oliver, te escucho. ¿Cómo está? Me interesó mucho lo que estaba hablando sobre cómo se maneja la fiebre en los niños de la etapa gris entre el primer y tercer mes de edad. Porque tiene mucha razón en eso. Muchos de los pediatras, incluso médicos generales, a esa edad, a algunos lo tratan de manera intensiva, igual que a los neonatos, y otros lo manejan como con menos precaución, y entonces a veces es difícil saber qué hacer con esos niños. No sé si en su experiencia, cómo usted ha visto cómo se comporta la fiebre en esos niños, porque sabemos que en esas edades no solamente las infecciones, sobre todo las infecciones bacterianas, lo afectan las mismas bacterias que los lactantes menores de mayor edad, sino también las mismas bacterias de los neonatos. Entonces es difícil saber qué hacer con esos niños. Lo que tienes que hacer es evaluar cuál es la condición del niño, ¿ok?
Recuerda lo que te dije, independientemente de la edad, el estado general del paciente es lo que te va a marcar a ti la pauta de cuál es la conducta que tú debes de seguir. Nunca, nunca va a ser lo mismo un paciente que te llegue tóxico a un paciente que está simplemente pasando un cuadro viral. Por eso es importante esa primera valoración que tú haces cuando el paciente ingresa a la emergencia. El estado general, y eso, si el paciente está irritable, si no está irritable. Ese tipo de signos a esa edad son muy, muy, muy importantes y valederos. Recuérdate que el niño no te va a decir ni que tiene, ni que le duele, ni que no le duele. Es la valoración clínica que tú hagas en ese momento lo que te va a llevar a tener una conducta más agresiva, por decirlo así, o menos agresiva a la hora del manejo del paciente. Pero realmente estos grupos etarios que son tan pequeños, a pesar de que tiene un mes, ya el niño ahí tiene manifestaciones de febriles, de irritabilidad, rechazo al alimento, que no consigue consuelo aún cuando esté cargado por la madre. Todos esos puntos es lo que debes tomar en cuenta a la hora de tomar la decisión de cómo lo vas a manejar. No sé si esto aclara tus dudas. Sí, muchas gracias, doctor. ¿Alguien más? Ok, bueno, entonces, lamentablemente por cuestiones de tiempo, bueno, doy por finalizado este episodio, esta parte que hemos hablado de la fiebre. Hay mucho más que hablar respecto al tema. Aquí quiero que se lleven más que todo la idea de lo que es la clínica del paciente, que me parece que es lo más importante. Y esta información previa de que el tipo de temperatura y de la clasificación de la fiebre y cómo te va a llevar a cómo vas a interrogar al paciente, cómo vas a interrogar a la madre en nuestro caso, ¿ok? Para que podamos llegar a un manejo adecuado, un diagnóstico preciso y una resolución del proceso febril. Hay otras clasificaciones de la fiebre, mucho más clínica en cuanto al manejo del paciente febril, pero eso lo podemos hacer en una segunda parte, extendernos un poquito más en todo lo que es fiebre de origen desconocido y todo este tipo de patologías. Gracias por asistir esta noche y bueno, espero que pronto podamos vernos de manera presencial. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Chao, Gracias, doctora. chao, gracias.